lugares abandonados más impresionantes del mundo. Hay lugares en el mundo donde la vida se detuvo y nadie volvió a encenderla. Ciudades completas congeladas en un instante. Pueblos que la naturaleza reclamó sin pedir permiso. Construcciones que nunca llegaron a conocer a quienes fueron creadas para habitar. Y lo más impactante no es lo que falta, sino lo que quedó. Objetos, pasillos, habitaciones, señales de una vida que simplemente se apagó. Hoy, vamos a entrar en algunos de los escenarios abandonados más impresionantes del planeta. Y te adelanto algo, no estás preparado para lo que dejaron atrás. A veces creemos que el abandono es ausencia, pero cuando uno se acerca a estos lugares, descubre todo lo contrario. Cada muro, cada sombra, cada estructura guarda rastros de quienes estuvieron allí. Al recorrer estas ciudades fantasma, es imposible no imaginar las voces, los pasos, las rutinas, todo lo que de un día para otro desapareció. Lo curioso es que muchos de estos sitios no murieron por el paso del tiempo, sino por decisiones humanas, accidentes, crisis o historias que cambiaron el rumbo de miles de personas. Otros, en cambio, fueron vencidos por la naturaleza, que terminó reclamando lo que siempre fue suyo. Y lo increíble es esto: en cada uno de ellos todavía hay algo que respira. Un cuaderno abierto, una mesa servida, un juguete olvidado, un edificio que aún se mantiene en pie aunque nadie lo mire. Hoy en Latitud Cero no solo vamos a observar ruinas, vamos a asomarnos a lo que quedó suspendido entre el pasado y el presente. Porque estos lugares no están vacíos, solo están esperando que alguien vuelva a escucharlos. Pripyat, Ucrania. Cuando Pripyat fue evacuada en 1986, nadie imaginó que la ciudad quedaría congelada para siempre. Escuelas con cuadernos abiertos, parques vacíos, hospitales silenciosos, todo detenido en un solo día. Lo curioso es que los relojes quedaron detenidos casi a la misma hora en todos los edificios, como si el tiempo hubiese decidido rendirse ante la tragedia. Y ahora lo increíble: muchos hogares conservan juguetes, ropa y fotografías que jamás fueron reclamadas. Cada objeto cuenta una historia interrumpida. Las sillas siguen alineadas en las aulas, las bicicletas oxidadas aún reposan frente a los edificios y el famoso parque de diversiones nunca llegó a inaugurarse. Es aquí donde esta ciudad se vuelve inolvidable. La naturaleza terminó ocupando el lugar de las familias, cubriendo pasillos, balcones y calles enteras con ramas y silencio. En lugares como este, el abandono no solo se observa, también se escucha en el eco de lo que alguna vez fue vida. Pyramiden, Noruega. En lo profundo del Ártico existe una ciudad congelada en todos los sentidos. Pyramiden fue evacuada en 1998, pero lo que nadie imagina es que sus habitantes dejaron casi todo tal como estaba. Juguetes en el suelo, libros abiertos, abrigos colgados y hasta fotografías familiares en los estantes. Caminas por sus pasillos y parece que la vida se detuvo apenas unos minutos atrás. Te sorprendería saber que el gimnasio aún tiene casilleros abiertos. El salón cultural conserva instrumentos y el comedor mantiene mesas y vajillas listas para un almuerzo que jamás ocurrió. El silencio es tan profundo que hasta el aire parece inmóvil. Y entonces descubrieron algo inesperado. En la entrada principal descansa el busto de Lenin más septentrional del planeta, observando un paisaje blanco que nunca cambia. Hay lugares donde el abandono se vuelve quietud, y otros donde la quietud termina contando la historia por sí misma. Kolmanskop, Namibia. En medio del desierto más antiguo del mundo, existe un pueblo donde las casas no fueron derribadas, sino invadidas lentamente por la arena. Kolmanskop nació gracias a una fiebre de diamantes, pero cuando las minas se agotaron,
Las familias se marcharon sin mirar atrás. Lo curioso es que las dunas entraron por puertas y ventanas como si fueran huéspedes silenciosos, llenando salas, cocinas y dormitorios con montañas de arena que cambian cada año. Y ahora lo increíble. Algunos pasillos parecen olas detenidas en el tiempo, con la luz del desierto colándose por las grietas y convirtiendo cada habitación en una escena imposible de recrear. Caminar aquí es como entrar a un sueño arenoso, donde la naturaleza dicta las reglas. Es aquí donde esta ciudad se vuelve inolvidable. Cada casa parece estar siendo tragada con paciencia infinita, como si el desierto quisiera borrar cualquier rastro humano. En ciertos lugares, el abandono no destruye, transforma. Y esa transformación puede ser tan hermosa como inquietante. Hashima, Japón. En la costa de Nagasaki existe una isla que parece una fortaleza de concreto abandonada tras una guerra, aunque nunca fue escenario de una. Hashima, también llamada Gunkanjima por su forma de acorazado, fue durante décadas uno de los lugares más densamente poblados del planeta. Lo curioso es que miles de personas vivían aquí, en edificios altos rodeados únicamente por mar abierto y muros de protección contra tormentas. Te sorprendería saber que cuando las minas de carbón cerraron en los años 70, la isla quedó vacía casi de un día para otro. Las escuelas, los pasillos, los apartamentos, todo permanece en ruinas, como si el océano hubiese decidido reclamar lo que alguna vez fue suyo. Es aquí donde esta ciudad se vuelve inolvidable. Las paredes colapsadas, las ventanas rotas y los techos hundidos crean un paisaje distópico que parece sacado de una película postapocalíptica. Hay lugares donde el silencio pesa más que las ruinas. Y esa quietud termina diciendo más que cualquier historia. Ordos Kangbashi, China. En medio de las estepas de Mongolia interior, se levanta una ciudad que parece diseñada para el futuro, pero vivida por el pasado. Avenidas enormes, museos brillantes, esculturas colosales y puentes monumentales forman un paisaje urbano impecable, casi vacío. Lo que nadie imagina es que esta metrópolis fue construida para más de 1 millón de personas, pero durante años apenas unos pocos miles la habitaron. Aquí va un detalle que pocos conocen. Hay barrios completos donde puedes caminar varios minutos sin ver un solo auto o una sola persona, como si la ciudad esperara un estreno que nunca llegó. Y entonces descubrieron algo inesperado. Incluso sus parques, bibliotecas y estadios fueron terminados antes de tiempo, quedando listos, relucientes y silenciosos. A veces, lo más extraño no es una ciudad en ruinas, sino una ciudad perfecta donde falta lo más esencial: la vida. Fordlandia, Brasil. En lo profundo del Amazonas, Henry Ford intentó construir una ciudad perfecta inspirada en el sueño americano. Calles rectas, casas de madera, un hospital moderno, escuelas, un cine. Todo levantado a miles de kilómetros de Detroit. Lo curioso es que Fordlandia no fue creada por el gobierno, sino por una empresa privada que quería transformar la selva en una fábrica viviente de caucho. Y ahora lo increíble: el proyecto fracasó antes de despegar. Las plagas arruinaron los árboles, los trabajadores se rebelaron y las normas estrictas impuestas por la compañía chocaron con la vida amazónica. Poco a poco, todos se marcharon. Es aquí donde esta ciudad se vuelve inolvidable. La selva avanzó sin prisa, cubriendo techos, rompiendo paredes y tragándose los caminos hasta convertir Fordlandia en un reino abandonado donde la naturaleza dicta las reglas. Algunos lugares no se derrumban por el tiempo, sino por la voluntad implacable de la tierra de recuperar lo que le pertenece. Sansi, Casas OVNI, Taiwán. En la costa norte de Taiwán existió un proyecto que parecía adelantado varias décadas a su tiempo. Un conjunto de viviendas futuristas con forma de cápsulas, diseñadas para hacer un retiro de lujo frente al mar. Las llamaron las Casas OVNI.
Pero el sueño no duró mucho. Problemas financieros, accidentes y decisiones apresuradas detuvieron la construcción, dejando atrás un paisaje que nunca llegó a completarse. Lo curioso es que estas estructuras parecían recién aterrizadas, con colores vibrantes y ventanales circulares que miraban hacia un océano vacío. Caminarlas era como entrar en la maqueta de una civilización que jamás llegó a existir. Con el tiempo, las cápsulas fueron demolidas, pero su imagen permanece como uno de los escenarios abandonados más icónicos de Asia. Un recordatorio de cómo la arquitectura también puede fallar, y aún así volverse inolvidable. Algunos lugares no necesitan terminarse para dejar una marca. Basta con aparecer una vez en el mundo. Grytviken, Georgia del Sur. En una bahía remota del Atlántico Sur, rodeada de montañas nevadas, se encuentran los restos oxidados de una antigua estación ballenera. Grytviken fue alguna vez un asentamiento próspero, lleno de barcos, trabajadores y ruido metálico. Hoy, en cambio, es un museo al aire libre construido por el viento y el tiempo. Lo curioso es que gran parte de su estructura sigue en pie. Los tanques gigantes, las calderas, los restos de embarcaciones y las casas de madera que parecen resistir por pura memoria. Caminar entre ellos es como recorrer un capítulo congelado de la historia industrial del planeta. Aquí es donde esta ciudad se vuelve inolvidable. Los glaciares al fondo, el mar helado golpeando suavemente la orilla, y el silencio absoluto crean un escenario casi cinematográfico, donde cada objeto parece contar su propio final. A veces, el abandono no destruye la identidad de un lugar, solo la hace más visible. Lifta, Israel. A las afueras de Jerusalén, entre colinas cubiertas de olivares, descansa Lifta, un pueblo abandonado cuya quietud parece haber detenido el tiempo. Sus casas de piedra, escaleras desgastadas y arcos derruidos cuentan la historia de una comunidad que debió marcharse en 1948, dejando atrás una arquitectura que aún respira memoria. Lo curioso es que muchas estructuras siguen sorprendentemente firmes, con habitaciones que conservan nichos, marcos de puertas y hasta rastros de mosaicos antiguos. Todo se siente íntimo, como si las paredes guardaran conversaciones que nunca terminaron. Y aquí va un detalle que pocos conocen. Lifta es uno de los únicos pueblos palestinos abandonados que no fue demolido ni reconstruido. Por eso su silencio pesa más. Ha sido propuesto varias veces como patrimonio mundial, no por su tamaño, sino por su capacidad de contar una historia sin decir una palabra. A veces, el abandono no borra un lugar, lo convierte en un testigo que no puede olvidar. Consonno, Italia. En las colinas de Lombardía existe un lugar que alguna vez soñó con convertirse en la Las Vegas italiana. Consonno fue diseñado como un parque urbano de fantasía, lleno de tiendas, salones de baile y estructuras extravagantes, inspiradas en estilos orientales. Pero aquel sueño terminó abruptamente, cuando un deslizamiento bloqueó la única carretera de acceso, dejando el proyecto completamente aislado. Aquí va un detalle que pocos conocen. Para construir esta ciudad de fantasía, su creador mandó a demoler casi todo el antiguo pueblo, expulsando a los últimos habitantes. Desde entonces, muchos aseguran que Consonno estaba condenado desde el principio, y lo cierto es que la ciudad nunca volvió a levantarse. Con el tiempo, la naturaleza fue ocupando los pasillos vacíos. La cúpula árabe quedó convertida en un símbolo del abandono europeo, y el lugar adquirió un aire misterioso que lo volvió escenario de videos musicales y sesiones fotográficas. Hay proyectos que se abandonan y otros que simplemente nunca estuvieron destinados a durar. Craco, Italia. En lo alto de una colina en Basilicata se levanta Craco, un pueblo medieval que parece suspendido entre el cielo y la ruina. Sus torres, callejones empedrados y casas inclinadas
forman un paisaje que impacta desde lejos. Krakow fue habitado durante casi 1000 años, hasta que deslizamientos constantes obligaron a evacuarlo en los años 60. El tiempo se detuvo, pero la estructura quedó como un esqueleto perfecto. Lo curioso es que muchas de sus viviendas aún conservan detalles originales: puertas torcidas, balcones corroídos, objetos olvidados por las familias que salieron con prisa. Y desde entonces, la ciudad se ha mantenido intacta, como si estuviera esperando algo que nunca llegó. Aquí viene lo especial. Su aspecto cinematográfico llamó la atención de Hollywood. Escenas de La Pasión de Cristo y otras producciones se filmaron aquí, aprovechando la atmósfera natural del abandono. Hay lugares que se derrumban y otros que encuentran en sus grietas la forma de permanecer para siempre. Kayaköy, Turquía. En una ladera cercana a la costa del mar Egeo se extiende Kayaköy, un pueblo de más de 500 casas de piedra que quedaron vacías en un solo movimiento histórico. En 1923, tras el intercambio obligatorio de poblaciones entre Grecia y Turquía, sus habitantes debieron marcharse, dejando un entramado de viviendas, escuelas e iglesias mirando hacia el valle, sin nadie que regresara. Lo curioso es que muchas casas se mantienen erguidas pese a un siglo de abandono. No hay techos, no hay puertas, pero sí muros que resisten con una dignidad silenciosa. Las calles empedradas siguen allí, aunque ya no lleven a ningún hogar. Aquí va un detalle que aporta aún más misterio. Las dos iglesias principales conservan frescos y columnas que, bajo la luz del atardecer, parecen escenas detenidas de un pasado que se rehúsa a desaparecer. Caminar dentro de ellas es entrar en un eco antiguo que todavía respira. Hay pueblos que mueren de golpe y otros que permanecen vivos en aquello que dejaron atrás. Outouwan, China. En una pequeña isla frente a Shanghái, se esconde Outouwan, un antiguo pueblo de pescadores que hoy parece una obra de arte creada por la propia naturaleza. Cuando sus habitantes comenzaron a marcharse en los años 90 por falta de recursos y conectividad, las casas quedaron vacías, pero no por mucho tiempo. Lo curioso es que la vegetación no solo ocupó el lugar, lo envolvió por completo. Las paredes desaparecieron bajo capas de hiedra, los techos fueron cubiertos por hojas densas y algunas casas son ya indistinguibles del paisaje. Caminar por sus callejones es como entrar en un mundo donde la naturaleza decidió rehacerlo todo a su manera. Y aquí viene un detalle que pocos conocen. En ciertos puntos, los árboles nacen dentro de los dormitorios, levantando el piso para abrirse paso hacia la luz. Es abandono, sí, pero también una transformación silenciosa y hermosa. A veces, la ausencia humana no destruye un lugar, simplemente le permite reinventarse. Times Beach, Estados Unidos. Times Beach parecía un pueblo tranquilo a orillas del río Meramec, hasta que una decisión aparentemente inofensiva cambió su destino para siempre. Para controlar el polvo en las calles, un contratista roció aceite, sin que nadie supiera que estaba mezclado con dioxina, una de las sustancias más tóxicas jamás creadas. A partir de allí, el silencio se volvió sospechoso. Animales que enfermaban sin razón, olores extraños después de la lluvia, y una sensación de inquietud que nadie lograba explicar. Aquí va un detalle que pocos conocen. Cuando una gran inundación azotó el pueblo en 1982, el agua contaminada dispersó el veneno por toda la comunidad. Ese fue el punto final. El gobierno evacuó a todos, compró cada casa y demolió cada estructura. Hoy, lo único que queda es un parque verde que oculta una historia que casi nadie imagina. Hay lugares donde el abandono no es una consecuencia del tiempo, sino del propio ser humano. North Brother Island, Estados Unidos. En medio del East River,
A pocos minutos de Manhattan, existe una isla que casi nadie ha visto de cerca. North Brother Island fue durante décadas un lugar de aislamiento, donde se enviaba a personas con enfermedades contagiosas lejos del ruido de la ciudad. Sus edificios, ahora cubiertos por árboles y raíces, parecen restos de una historia que el tiempo quiso esconder. Lo curioso es que aquí vivió Mary Mallon, conocida como Typhoid Mary, la primera portadora asintomática de fiebre tifoidea en Estados Unidos. Pasó años aislada en esta isla, convirtiéndola en uno de los escenarios médicos más enigmáticos del país. Y entonces, descubrieron algo inesperado. Tras el abandono, muchos objetos quedaron en su sitio: camillas, escritorios, escaleras metálicas, libros húmedos. Pero la vegetación los fue reclamando poco a poco, hasta transformar el hospital en un bosque que crece desde adentro. Hay islas que protegen vida y otras que conservan silencios que nunca terminaron de contarse. Kadic-Chan, Rusia. En una de las regiones más frías y remotas de Siberia, se levanta Kadic-Chan, un pueblo minero construido por prisioneros durante la era soviética. Tras el colapso de la Unión Soviética, la mina cerró y la población se redujo drásticamente. Un accidente en 1996 aceleró el abandono, y en pocos años las familias fueron trasladadas a la fuerza. Hoy, el viento es el único habitante estable. Lo curioso es que muchas viviendas quedaron con objetos dispersos, como si quienes vivían allí hubieran salido con prisa. Abrigos olvidados, cuadernos escolares abiertos, juguetes congelados en habitaciones sin calefacción. Aquí va un detalle que pocos conocen. En invierno, las temperaturas pueden caer por debajo de menos 50 grados Celsius, lo que hace que el sonido se distorsione entre los edificios vacíos. Algunos exploradores describen la sensación como escuchar el frío moverse. Hay lugares donde el abandono se congela y el silencio termina contándolo todo. Burj al-Babas, Turquía. En lo profundo de Anatolia se levantan cientos de castillos idénticos, alineados como si fuesen parte de un reino olvidado. Burj al-Babas nació como un proyecto de lujo, un valle lleno de mansiones estilo europeo, listas para convertirse en un destino exclusivo. Pero la crisis económica golpeó antes de que llegara el primer residente, y el sueño quedó congelado. Lo curioso es que más de 700 castillos fueron construidos casi por completo. Ventanas arqueadas, torres puntiagudas, balcones ornamentados, todo terminado, excepto la vida que debía habitarlos. Aquí va un detalle que pocos conocen. Al recorrer sus calles silenciosas, muchos aseguran sentir que la ciudad está esperando una inauguración que nunca llega. Es un paisaje perfecto, pero vacío, como una maqueta gigantesca abandonada justo antes de estrenarse. A veces, el mundo no necesita ruinas para parecer irreal. Basta con que la vida nunca llegue a ocupar lo que se construyó para ella. Cope Hill Down, Reino Unido. En las colinas silenciosas de Wiltshire, existe un pueblo que no nació para ser habitado, sino para parecer destruido. Cope Hill Down fue construido por el ejército británico en plena Guerra Fría para entrenar combate urbano. Desde lejos parece una ciudad devastada por un conflicto reciente. Pero cada grieta, cada muro roto y cada ventana sin vidrio fue creado a propósito. Lo curioso es que su nivel de detalle es tan preciso que quienes ingresan por primera vez sienten que caminan por un escenario donde la vida se apagó minutos antes. Calles estrechas, casas derrumbadas, juguetes abandonados en el suelo, vehículos sin ruedas. Todo calculado para que la ilusión sea perfecta. Y ahora lo increíble. Con el tiempo, el lugar se extendió con un suburbio moderno, igual de vacío, como si dos épocas distintas hubieran sido abandonadas el mismo día. Cope Hill Down no guarda historias reales,
pero genera la misma inquietud que dejan los lugares donde sí existió vida. Es un recordatorio de que, a veces, el abandono más perturbador es el que se construye con intención. Después de recorrer estos lugares, queda claro que el abandono no siempre es sinónimo de vacío. A veces es memoria, otras advertencia, y en muchos casos, una forma distinta de entender el paso del tiempo. Cada pueblo, cada edificio, cada silencio que vimos hoy tiene algo que contar, incluso si ya no queda nadie allí para hacerlo. Si este viaje te dejó pensando, sorprendió tu curiosidad o simplemente te mostró un rincón del mundo que no conocías, te invito a acompañarnos en los próximos destinos. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y cuéntanos en los comentarios cuál de estos lugares te impactó más. ¿Y qué otro rincón del planeta te gustaría explorar con nosotros? Este proyecto sigue creciendo gracias a ti. Nos vemos en el próximo viaje.